I'm from Latin America. This region of the world which is dreamed of by so many. Its strength, its mountains and rivers. The joy and resistance of its people. A region marked by the brutal way in which we were conquered. First, it was for gold and silver, then sugarcane, coffee, oil. They even took the lives of those who extracted and harvested. Very little has changed. The vessels of the first conquistadores transformed into newer ones. Our resources leaving to benefit others. Our land and our people sacrificed. After my studies in journalism in Colombia, I went to work in Europe. For several years, I coordinated a network of NGOs tracking the relationship between the EU and Latin America. From that position, I could see the unlimited thirst of states and companies for our natural resources. I started to wonder, who are the new conquistadores? How do they operate? How far are they willing to go? In the face of this pillage, who is resisting? And how do they confront these global actors? With these questions, here I was 20 years later, ready to go back to what has been called for many centuries, the land of abundance. My first destination is Cajamarca in Peru. I came here to meet Máxima Acuña. The land where she lives is surrounded by Latin America's largest gold mine. I came to listen to her story about the battles she won, but became even more interested in the battles she lost. Buenos días. Buenos días. Buenos días. De acá de mi casa, el Tragadero Grande, Laguna Azul. Allá casi tiene. Sí. ¿Cuál es su nombre? Daniel Chaupi Acuña. ¿También le dan los nombres de los niños? No. I understood the mining corporation had trapped Máxima in her own territory. It seemed like an absurd situation in a desolate, remote area, 4,000 meters above sea level. Yo estoy acá desde el 94, estoy acá. Nosotros estamos apegados a la tierra porque realmente nosotros somos agricultores. Mis papás fueron campesinos. Nos criamos en la tierra y ellos nos enseñaron a trabajar. Nuestra madre tierra nos da de todo. Nuestra tierra tiene, dice, el oro. Por eso lo que la empresa minera nos quiere quitar nuestras tierras, nos quiere sacar de nuestro lugar y botarnos no sé a dónde. I wanted to see the mine up close. Yanacocha's expansion plan included the Conga project, very close to Máxima's house. Conga would destroy several lagoons and water reserves, crucial to the survival of the local population.
¿Qué te ha hecho a ti Yanacocha? ¿Cuándo empezó todo esto? El año 2010 empezó Yanacocha. Vino Yanacocha con su personal, nos dijo que esta tierra no nos pertenece a nosotros, que no es mi tierra, sino es de la empresa, es del proyecto de Yanacocha. Como nosotros estábamos con nuestros papeles, nosotros presentamos, acá están mis documentos. La primera vez entró con 6 personas y no me sacaron. La segunda vez ya vinieron como 50 personas. Somos una gente humilde y mire la minera lo que viene a hacer con su policía, con su personal. Ya dile a mi mamá y a mi hermana le hicieron, dile. Por favor, ya. Miren los ingenieros donde se encuentran alejados y no se presentan ellos acá a ver el problema si no envían su personal. Miren lo que están ahí con su maquinaria, lo que han venido a meterse, señores. De esta manera no debe actuar la minera, a pesar de venir a meterse a cosas que les pertenecen a otros, señores. Por favor, acá les presento, miren cómo nos han dejado, señores. Miren acá lo que lo han desmayado a mi mamá. Por favor, necesitamos su apoyo, señores. Ya luego mi esposo fue a Cajamarca, llegó a la ONG de Grupidis, ahí estaba la doctora Mirta y por entre medio de él así se ha difundido ya las informaciones. Yo tengo contacto con Máxima por primera vez ahí. A mí me pareció la historia tan fuerte que dudaba incluso de la veracidad, porque estamos hablando de una empresa formal, de una empresa que además se precia de ser la que cumple con todos los parámetros, no solamente de responsabilidad ambiental, sino social. Cuando Máxima nos cuenta esa historia que la empresa la había tratado de desalojar a la fuerza, que se metieron con policía, con seguridad privada, que la golpearon, que casi matan a su hija, a mí me parecía demasiado y hasta dudé un poco. Entonces, por eso yo le pedí que nos mostrara dónde estaban esos golpes y es ahí donde Máxima se descubre y estaba molida en el cuerpo, ¿no? Con los golpes que le habían dado. Y claro, eso nos comprometió mucho, creo que nos dio los elementos como para poder decidir que deberíamos asumir un caso así tan delicado. El hecho de intentar buscar activar la justicia a favor nuestro. Quisimos seguir la denuncia que había interpuesto Máxima contra la empresa y nos dimos con la sorpresa que no solamente habían archivado ese caso, sino que la empresa puso una denuncia contra Máxima y su familia y esa denuncia sí le estaban dando el trámite correspondiente. Eso para mí fue muy chocante porque fue como en ese momento descubrir que la justicia en realidad responde a quien tiene mayor poder. La empresa minera hace todo este juicio acusando a la Máxima, a su esposo y a sus hijos de haber usurpado ilegalmente esa tierra. Y ellos no tenían el menor reparo en decir mentiras descaradas como que Máxima entró, le pegó a 10 policías, habían 10 policías heridos. Entonces, claro, hasta nos daba risa, ¿no? Porque yo le decía a Super Máxima, ¿cómo pudiste pegarle a tantos policías y entrar y posicionarte de ese lugar?
A wind of resistance is blowing in the mountains of Cajamarca. Bueno, yo quiero solamente decirles que todos esto luchemos en conjunto, defendamos nuestras aguas, defendamos nuestras tierras, porque sabemos si no es el agua no vivimos, si no es la tierra no hay dónde trabajar y no hay de dónde venga la alimentación. Pero nosotros como agricultores, como campesinos, no tenemos la moral de pasar en una ciudad. ¿Con qué nos vamos a alimentar, compañeros? La plata se va a acabar, pero nuestras tierras nunca se va a acabar. Nuestras tierras va a servir hasta que nos mueramos. Va a quedar para nuestros hijos, va a quedar para nuestros nietos, compañeros. No hay por qué nos ganen las empresas. ¿Y por qué no podemos unirnos todo el pueblo, todos nuestros distritos y decir que se vaya la minería de nuestro país, que se vaya la minería de nuestro Cajamarca y vivamos pues tranquilos, vivamos en paz? Y esto yo les digo, estas pocas palabras porque ya nos agota el día. Y gracias, compañeros. Mi sangre, mi vida, todo por el agua. ¡Y conga! ¡No! ¡Y conga! ¡No! ¡Y conga! ¡No! ¡Ni nunca! ¡Ni nunca! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido! I heard that back in 2011, Ollanta Humala, the presidential candidate at the time, stood out as a fierce advocate for water during his campaign. Porque dicen que las quieren vender allá en las mineras, dicen si nos van a vender el agua. Ya hemos hecho una consulta con ellos. ¿Y les han consultado a ustedes? Porque, ¿qué es más importante, el agua o el oro? I was surprised to know that once elected, he changed his discourse. Que el proyecto Conga es un proyecto importante para el Perú, porque le va a permitir realizar la gran transformación y la inclusión social que ofrecimos al pueblo peruano. Rechazamos posiciones extremas, el agua o el oro. Nosotros planteamos una posición sensata, el agua y el oro. Podemos absolver las dudas sobre las lagunas. Es en ese sentido que el gobierno garantiza el abastecimiento de agua para todas las comunidades. ¡No me pegues! ¡No me pegues! ¡No me pegues! ¡No estoy haciendo nada! ¡Yo no estoy haciendo nada! ¡No estoy haciendo nada! ¡Yo no estoy haciendo nada! ¡Soy de la prensa! ¡Soy de la prensa! A nivel nacional, para operar, tienen que destruir lagunas, humedales, fuentes de agua. Por eso es que los pueblos de todo el Perú se han solidarizado con Cajamarca, porque ven con esperanza nuestra lucha. The protest that started in the Cajamarca region, organized by peasants and indigenous communities, quickly spread nationwide into a historical march in defense of water. It eventually paralyzed the Conga mining project. Fuera del país, queremos tapa, queremos maíz y lanzas nacionales, fuera del país. Despite the victory against Conga, Máxima had to face Yanacocha once again. This time at the Supreme Court. Vamos a dar inicio a esta audiencia siendo las 9 de la mañana del 3 de mayo del 2017. O secretaria, dé cuenta de la parte resolutiva de la sentencia, por favor. Declarar un infundado recurso de casación interpuesto por el abogado de la actora civil, empresa minera Yanacocha, Sociedad de Responsabilidad Limitada, absolvió a los acusados Jaime Chaupe Lozano, Elías Abraham Chávez Rodríguez, Máxima Acuña Atalaya e Isidora Chaupe Acuña. Sí, yo me siento alegre, tranquilo, por la justicia,
que realmente acá también esto en la capital se dio la justicia, fue la realidad y solamente espero que no tener más abusos, más atropellos por parte de la empresa, porque ellos son unas personas muy abusivos. Maxima thought she had finally won. We all thought so. But nothing could be further from the truth. Esto era nuestro camino, que nosotros caminábamos así por acá hacia la parte baja. Pero cuando esto se ganó, entonces empezó la empresa a cerrar, poner sus mallas, sus postes, de que ya no tenemos nosotros por dónde entrar, por dónde salir. A ver, buenas. Ya estamos de vuelta. Es que bien avanzaron en llegar antes que les coja la lluvia, ¿no? Con suerte, hemos estado, mire, desde la mañanita no llovió. Nos hemos ido hasta la laguna y de la laguna hemos vuelto ya. Empezó la lluvia. Y empezó la lluvia. Ah, sí, compañerito, como dice la empresa, totalmente no nos ha dejado vivir en paz. Se ve las cámaras, tienen que estar vigilando para acá a la casa, al lugar. También, ¿A la cámara que está arriba? Sí, la cámara que está arriba. Mira. Está para acá, acá todo observando. Y eso nos están viendo, si estamos acá o no estamos acá, qué estamos haciendo, con quiénes estamos, si estamos solos o no estamos solos. Por acá nos tenían con sus drones. Maxima was idealized by the global media for this David and Goliath battle. Global media left. The mining corporation remains. I am silent when I leave Maxima's land. I had been to Honduras a few years earlier within the context of my previous work. The European Union has an agreement with 6 Central American countries. Honduras is one of them. It never ceases to amaze me that a giant like the EU negotiates with such small economies as if they were on equal terms. If these negotiations benefit people, why is Honduras still one of the poorest countries in the world 10 years later? And one of the countries where the largest number of environmental defenders are killed. Honduran indigenous and environmental organizer Berta Cáceres has been assassinated in her home. She was one of the leading organizers for indigenous land rights in Honduras. For years, the group faced death threats and repression as they stood up to mining and dam projects that threatened to destroy their community.
It is precisely the murder of the activist Berta Cáceres that brings me back here. In La Esperanza, the city where Berta Cáceres lived, I meet her daughter, Berta. Cuando yo supe la noticia del asesinato de Berta Cáceres, que era mi mamá, pues yo no dudé que ella representaba una lucha efectiva de los territorios del pueblo lenca en contra de la imposición del interés empresarial. De ese momento yo dediqué todos mis días de mi vida a luchar por la justicia para mi mami. ¿Quién les dijo a ustedes, compañeros y compañeras, que la lucha de los pueblos empobrecidos, de los pueblos indígenas ha sido fácil? Nunca, compañeros y compañeras. ¿Saben cuántos años tenemos los pueblos indígenas de luchar? 520 años desde la invasión española, desde la invasión, ¿verdad?, que dio el poder a esos grandes países del norte. Fue en base a la explotación de nuestros pueblos. 70 millones de indígenas fueron acabados en este continente. Compañeros y compañeras, ese colonialismo no ha acabado. Por eso esta lucha es tan dura para los pueblos indígenas. Y hay un aparato del Estado al servicio de eso. Pero también tenemos poder, compañeros y compañeras. Por eso existimos todavía. En el año 2009, Honduras sufrió un golpe catalogado como un golpe cívico-militar y nosotras entendimos rápidamente que no se trataba de un golpe de Estado para quitar a un presidente. Se trataba de un golpe en contra de un proceso que estaba siendo construido por las comunidades, donde se estaba hablando de la refundación de Honduras, del control de los territorios, del reconocimiento de los pueblos indígenas, de las mujeres. Uno de los componentes centrales del golpe de Estado fue, digamos, la consolidación de un modelo económico que se ha sustentado sobre la privatización de los bienes comunes y de la naturaleza. Era un conjunto de 49 concesiones para la explotación de ríos y para otros proyectos de generación de energía, 49 solamente en el territorio del pueblo lenca. Y uno de esos proyectos era el proyecto hidroeléctrico Aguasarca. Hoy queremos que se nos quieran contar, mentira. Y yo quiero decirles de que la que le está dirigiendo aquí, doña Berta Cáceres, ya tuvo una reunión con el señor presidente. Y el señor presidente de la República le dijo que la compañía no se va a ir porque no se va a ir. Él va a venir, pero va a llegar. Aquí vamos a dormir día y noche. Aquí con propiedad que la mayoría de la gente está a favor de la represa. No. Les vamos a leer un poco de este documento en el que dice que los compañeros de acá han firmado, y es una mentira porque no se ha firmado ningún documento. Es mentira porque aquí están los listados que son hechos de una sola mano y sin número de identidad. Hay personas de que no pueden leer ni escribir, aparecen acá. Mi nombre es Santos Gil Gómez y me siento molesto porque aparezco en este documento como tomándome a favor de la dicha represa. Y yo no sé firmar ni leer. ¿Y por qué aparezco en este documento? Es que me han robado la firma. Sí. Mi nombre es Gloria Suyapa Paz. En este papel aparece mi firma, donde yo no lo he firmado. Ellos han falsificado mi firma, donde es un delito que ellos han cometido contra este pueblo, que somos el pueblo lenca, el pueblo indígena de Intibucá. Berta tells me that in 1994, a historical Lenca march, promoted by Copín, took over the capital of Honduras.
it led to the ratification of International Convention 169. It enables indigenous communities to have a say in the economic projects affecting them in their territories. However, Convention 169 was not respected. El 1 de abril del año 2013, la comunidad de Río Blanco decidió hacer una toma, que se llama la Toma del Roble, para bloquear el acceso de la maquinaria que ya empezaba a romper una parte de la montaña, para construir una calle y pues habilitarla para llevar la tubería, digamos todos los insumos que eran necesarios para la hidroeléctrica. Desde ese día, bueno, el ambiente de violencia se desató en la comunidad con presencia de la seguridad privada de la empresa, con la maquinaria, policías, militares empezaron a llegar. Había un control terrible para entrar a la comunidad, para salir. ¡Esta es pega de trabajar! Aquí somos los copines que vamos a mandar y no los chinos, compañeros. Nosotras, digamos, veíamos ya para enero, febrero, que el clima de tensión estaba incrementando. Había un clima de tensión, había vigilancia. En una de esas acciones, en una manifestación, pues públicamente fue asesinado el principal líder de la comunidad, que se llamaba Tomás García. Él era el presidente del consejo, era, bueno, una autoridad también de la iglesia, una persona, digamos, muy reconocida. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queremos aquí, ¿verdad?, comprometernos ante el cuerpo y el espíritu del compañero Tomás, que no nos vamos a vender, que quieren que se vaya ese proyecto, quieren que se vaya Nesa y Sinohidro, y tenemos también que ir a denunciar eso, la represión que hay aquí en Río Blanco. El sicariato que se está dando, ¿verdad?, las amenazas a muerte, ¿verdad?, la persecución que se ha dado en estos 108 días de resistencia heroica que tienen ustedes, compañeros y compañeras. La historia, vámonos. Transformaremos el mundo con amor. Juntos haremos la historia, vámonos. Transformaremos el mundo con amor. Juntos haremos la historia, vámonos. Berta no se murió. Berta no se murió. Berta se hizo millones, Berta soy yo. Berta no se murió. Berta no se murió. Berta se hizo millones, Berta soy yo. Desde el año 2013 se empezó a investigar quiénes eran los financiadores del proyecto, porque no se conocían. Con apoyo de gente en Holanda se investigó que entre los bancos financiadores estaba el FMU, que es el Fondo de Desarrollo holandés, también el Finnfond, que es un fondo de desarrollo de Finlandia, el Banco Centroamericano de Integración Económica, y que la proveedora de turbinas y de asesoramiento eléctrico estaba la empresa alemana Voith Hydro. Específicamente con el FMU, Berta Cáceres, en su función de coordinadora de COPIN, extendió una comunicación al banco a través del correo electrónico, diciéndoles que no invirtieran en ese proyecto, ya que era un proyecto que estaba violentando los derechos de las comunidades y que ya se había visto involucrado en el asesinato del compañero Tomás García.
A este segundo correo, el FMO contestó que las comunidades aledañas al río Hualcarque y a la concesión no eran comunidades indígenas. Y nosotros dijimos, ¿quién es un Banco de Holanda para decir quién es indígena o no aquí en nuestros territorios? No, nosotras vemos esas relaciones del norte al sur, de nosotros ser considerados como los que debemos pagar por el consumismo brutal de esos países, que tenemos que asumir las consecuencias de hoy la crisis climática a las que nos han llevado a esa explotación económica. I read in a press release that the FMO and the Finnfund decided to withdraw from the project right after Berta's murder. If, in a first trial, 7 Honduran people were sentenced, it took no less than 6 years to sentence just one of the co-authors of the murder. David Castillo, ex-military and CEO of DESA, was sentenced to 22 years of prison. Berta has no doubt that David Castillo is just a link between those who pulled the trigger and those who ordered the crime. And that the roots of her mother's murder extend beyond Honduras. This is why Berta and her family decided to sue the FMO in the Netherlands and to find support in Brussels, the heart of EU political power. La muerte de Berta Cáceres, desgraciadamente, es la crónica de una muerte anunciada. Ella había denunciado hasta en 33 ocasiones las amenazas que estaba recibiendo por la razón de defender su tierra, a las poblaciones indígenas, al medio ambiente, a la vida de las personas que tienen derecho a ella. Pero mucho mejor que yo lo va a contar Berta. Adelante. Muchas gracias, y la oportunidad pues para nosotras es muy importante. Es para hacer un llamado de atención a los financiadores de estos proyectos que han violentado principios, valores y también vidas humanas. Entonces, bueno, son las intenciones de esta visita a la Unión Europea, y bueno, decirles que la lucha por la justicia no cesará, porque el amor es el motor más grande, y el compromiso que ahora tenemos con la verdad pues no va a ser detenido ni por el cansancio ni por todas las adversidades. How did we get here? When corporations and governments don't act decisively to prevent human and environmental crimes, what is there left for us to do? My final destination is Brazil. The region of Minas Gerais entered Western history the day the Portuguese found gold. The extracted quantities were so great that it quickly became the largest economic center in the region. 1 century later, Minas Gerais fell into disgrace. I had no idea just how shocking it would be to enter a town where all traces of life seemed to have disappeared. Meu nome é Carolina de Moura Campos, eu tenho 36 anos, eu nasci em Belo Horizonte,
Minha mãe me criou sozinha, separou do meu pai. E quando era adolescente, eu sofri violência sexual e comecei a questionar onde eu estava e o mundo todo. Fui fazer faculdade de jornalismo e aí eu senti esse chamado, assim, muito pela natureza, de me envolver com essa turma, esses amigos, para trabalhar na área de meio ambiente. E aí nós criamos uma ONG, éramos um grupo de jovens que queriam mudar o mundo. E como estamos em Minas Gerais, foi inevitável não trabalhar com o tema da mineração, que é o tema que afeta dramaticamente, né, a vida das comunidades. Vamos sair daqui, velho. Ô, gente, tem que avisar o pessoal do vento. Como que avisa? Eu não vou passar na ponte. Em 2015, fomos surpreendidos com o trágico rompimento da barragem de Fundão, da Samarco, em Mariana. A Samarco é uma joint venture de Vale e BHP Billiton, né? Foram 42 milhões de metros cúbicos de rejeito. I had already heard about Vale, but I wanted to know more about this company. Empresa que no ano de 1942, no governo de Getúlio Vargas, foi criada e batizada de Vale do Rio Doce, uma companhia de economia mista, sendo o governo federal o principal acionista. A privatização veio em maio de 1997, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, num leilão na Bolsa de Valores do Rio. A Vale é hoje a terceira maior empresa em valor de mercado do país, atrás apenas da Petrobras e do Itaú Unibanco. Está avaliada em 289 bilhões de reais. A mineração é uma atividade ineficiente porque a quantidade de terra que se move para tirar um pedacinho assim, por exemplo, diamante, é absurdo. Então você tem muito movimento de terra, muita explosão, uma montanha inteira destruída e só uma parte desse material é que você vai aproveitar. Então tem muito rejeito. Por isso existem as barragens de rejeito, que é o lugar onde as mineradoras colocam o que não tem valor econômico, mas que ela explode para chegar e extrair o que tem valor econômico para ela. E aqui no Brasil, essas barragens de rejeito, elas são construídas com a tecnologia mais barata e mais perigosa. Pouco mais de 3 anos depois da tragédia do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, 3 barragens de uma mineradora também pertencente à Vale se romperam hoje e causaram um desastre de dimensões ainda difíceis de se calcular. Desta vez, o acidente foi numa mina em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. Tem que providenciar um plano de ação urgente para evacuar todo mundo da colônia. Isso é ordem da polícia. Já fechou o centro de Brumadinho e toda a lama está descendo. São centenas de pessoas desaparecidas. Providencia um plano de ação para tirar todo mundo. Urgente, é urgente. Destruiu a nossa estrada, destruiu hortas, destruiu casas, destruiu sonhos, destruiu projetos de vida. Em poucos minutos, matou 272 pessoas.
How could it be that only 3 years after the tragedy in Mariana, another dam, operated by the same company in the same region, collapsed? Contamos com todos os parlamentares dessa casa, os parlamentares mineiros, a mídia, todos para pressionar a empresa, porque o que ela tem feito, a conduta dela após o crime, segue violando direitos. E eu me pergunto, cara, se entrasse um terrorista nesse lugar aqui agora e soltasse uma bomba e matasse todos nós, ele teria direito de sentar em mesa para negociar alguma coisa? Ou ele seria imediatamente preso? Por que uma empresa que mata desse jeito, reincidente, todo santo dia, porque não é só quando rompe barragem não, a mineração mata todo santo dia, tem a lama gota a gota, que está todo dia massacrando pessoas. Como que ela tem direito de negociar ainda? Como é que vai reparar e não vai reparar? Tem que prender esses caras imediatamente e exigir que eles façam tudo que a gente quer, porque as vidas que eles tiraram, eles não devolvem mais. Nos slides que estão nas páginas 86 e 87 da Ação Civil Pública, a Vale apresenta 10 barragens que estão na chamada ALAP Zone. São aquelas que apresentam maior risco pelas avaliações da própria empresa. Entre essas estão as barragens B1 e a barragem 4A da mina do Córrego do Feijão. Em outubro de 2018... Seria obrigação, como diz aqui, que o presidente soubesse, senhor Fábio? Escute, a obrigação, quem define é o dono da informação. Se a informação está na mão da área técnica e a área técnica resolve, por qualquer motivo, que esse assunto não é de alçada da diretoria da companhia, eu não tenho como fazer diferente. Se o senhor não tem responsabilidade, que me parece, tem uma opinião formada na CPI, que tem, quem tem? Quais são as responsabilidades? As mineradoras contratam empresas que dão um atestado de estabilidade da barragem. A Vale contratou uma empresa para dar o atestado de barragem de Córrego do Feijão e essa empresa disse não. A Vale contratou outra empresa. Essa outra empresa disse não. Aí a Vale contratou a TÜV SÜD, uma empresa alemã, que os alemães acham que é a maior maravilha dos mundos, que dá uma segurança enorme para tudo, desde brinquedo de criança a não sei mais o quê. E TÜV SÜD, como tinha uma relação promíscua com o Vale, com uma série de outros contratos, TÜV SÜD Brasil queria se consolidar no mercado de mineração do Brasil. Vale pressionou e falou, mas se você não me der esse atestado, eu vou romper aqueles outros contratos. E aí, por fim, uma decisão em Munique determinou a emissão desse atestado de estabilidade da barragem, que foi emitido em setembro de 2018, pouco antes do rompimento. Todo o minério que saiu daqui, que fez com que a barragem ficasse do tamanho que ficou, foi para algum lugar. Alguém comprou, alguém lucrou com essa extração aqui. Alguém transportou isso. Então, a gente tem que olhar para toda a cadeia. E por isso fomos na Europa e chamamos os atores europeus à sua responsabilidade. E nós fomos lá para dizer, oi, você também está com as mãos sujas de sangue inocente. E aí você tem mães, pais, filhos, vizinhos, tios, primos, primas, netos... Famílias e muitas famílias. Sabemos que há muitos atores europeus corresponsáveis pelas ações das empresas mineradoras. E os bancos como Deutsche Bank, que financia a Vale, seguradoras como Allianz, que também tem assegurado esses empreendimentos. Mas especialmente no caso de Brumadinho, temos o envolvimento direto de TÜV SÜD, a certificadora. Então é importante que todas as empresas que estão na cadeia do ferro sejam responsabilizadas ou tomem em consideração isso.
Now the first buyer of irons as raw materials are no more European. We have all the Asian countries that are the first buyers. But we are in the global value chain. So it would be better to have a general law saying that the companies in Europe, in a global value chain, have responsibility on how they buy products coming from another countries. And if we have this kind of law at the European level, we can manage to have this kind of law at the international level, and not only for European companies, but also for others. Now we have, as European, to reflect on not only our welfare, but also to the welfare of others. Criminosos! Vocês mataram cruelmente 272 pessoas e vão lutar contra vocês! Isso não pode continuar! Where are you? Maxima has been trying to sue Newmont in the USA since 2017. Until now, no court has let her do so. One day, the mining company sent her an offer. Porque cuando vino la carta, dijo en una partecita, les queremos dar esta donación de 50,000, creo dijo, que es para mejoramiento de otro terreno que nos dé la empresa. Yo vendiendo mi tierra ya prácticamente yo me quedo sin nada al vender mi tierra, porque que dicen, claro, la plata nos darán, ¿no? Pero ¿qué vamos a hacer con esa plata si ya no hay nuestra tierra? ¿Dónde vamos a vivir nosotros? ¿Dónde vamos a estar? Por eso lo que nosotros no vendemos, más bien cuidamos, protegemos nuestra tierra y como dice, seguimos luchando por cuidar la tierra y vivir en esta tierra. Por defender mis lagunas, por defender mis lagunas, la vida quisieron quitarme, la vida quisieron quitarme. Por eso yo defiendo la tierra, defiendo el agua, porque eso es vida. Yo no tengo miedo al poder de las empresas, seguiré luchando. Y los compañeros que murieron en Selendín y en Bambamarca, y por todos que estamos en lucha en Cajamarca. ¿De dónde tanta fuerza? ¿De dónde tantas Mi madre luchó, organizada, porque mi madre no se asesina. Mi madre se siembra y nace y renace. Y esto que quisieron apagar hoy, este incendio, que es la lucha del pueblo, lo único que hicieron fue prenderle más fuego porque quisieron apagar el fuego con gasolina. ¡Sí! We live in a civilization driven by its desire for unlimited growth. Like a spinning wheel, going faster and faster. Out of control. Although people are suffering, fighting back and resisting, corporations stop at nothing. Some harass, divide, and threaten. When necessary, they send an army of lawyers to the courtroom. When the resistance gets too strong, some don't hesitate to brutally eliminate anyone who stands in their way. This is why, as I'm about to end this journey, I'm even more inspired by Maxima, Berta,
and Carolina's tireless courage. 3 women who were all suddenly forced to face the unacceptable. I wonder, why do governments let transnational corporations do abroad what they would never do in their own territories? How to protect those who defend nature? How long can we go on in this perpetual illusion of abundance?